julio de 1798. Giza, Egipto. En la titilante calima del mediodía, al pie de las grandes pirámides, se encontraba un hombre. Era de baja estatura, fornido, con ojos penetrantes e inquietos que parecían absorberlo todo. El polvo secular que yacía sobre las piedras de la Esfinge, las disciplinadas formaciones en cuadro de la infantería francesa y el ataque salvaje y caótico de la caballería mameluca. Se llamaba Napoleón Bonaparte, y en ese preciso instante estaba reescribiendo la historia. Gritaba a sus soldados que 40 siglos los contemplaban desde lo alto de aquellas pirámides, y su voz era aguda y clara como el tajo de un sable. Y a varios miles de kilómetros al norte, en la pequeña ciudad portuaria de Kavala, en la costa del mar Egeo, otro hombre, de aproximadamente la misma edad, comerciaba con tabaco. No oyó las palabras del general francés. No vio el brillo de las bayonetas al pie de la Esfinge. Estaba ocupado en asuntos mucho más mundanos: cerrar tratos, calcular ganancias, consolidar su modesta posición en la sociedad local. No tenía la menor idea de que el lejano estruendo de los cañones franceses en el desierto egipcio era en realidad el toque de difuntos del viejo mundo y la canción de cuna de su propio destino, aún por nacer. No sabía que sería precisamente él, un comerciante de tabaco analfabeto de las remotas tierras albanesas, quien estaba destinado a tomar la bandera del cambio, caída de las manos de Bonaparte, y a construir sobre las ruinas dejadas por los franceses un nuevo imperio. Se llamaba Mehmet Ali, y la historia del Oriente Próximo moderno comienza no tanto con el desembarco de Napoleón, como con el día en que este comerciante de tabaco pisó por primera vez la tierra de Egipto. Esta es la historia de un hombre que llegó a Egipto como un modesto oficial del ejército otomano para expulsar a los invasores, y que finalmente se convirtió en su amo y señor. De un gobernante que, sin saber leer ni escribir hasta los 40 años, creó un sistema de educación moderna, construyó una flota que no desmerecía a la europea y un ejército que derrotó a las tropas de su propio soberano, el sultán otomano. Es el relato de un tirano cruel y un reformador genial, de un hombre que llevó a cabo la purga más sangrienta de la historia del país, masacrando a toda la élite gobernante, y que al mismo tiempo sentó las bases del Estado egipcio moderno. Es la saga de un ascenso y una caída, de grandes ambiciones que chocaron con la cínica geopolítica de las grandes potencias. Es la historia de Mehmet Ali, Pachá de Egipto, el hombre que estuvo a punto de convertirse en el emperador de Oriente y que fundó una dinastía que gobernó el país hasta mediados del siglo XX. Antes de que nuestro protagonista entre en escena, es necesario comprender cómo era el escenario en el que estaba destinado a representar su gran y sangriento drama. El Egipto de finales del siglo XVIII era solo una pálida sombra de su gran pasado. Era una tierra sumida en un sueño profundo, casi letárgico, una tierra de paradojas, donde una riqueza de cuento de hadas convivía con una pobreza flagrante, y el fantasma de la antigua gloria de los faraones y los ptolomeos se perdía en el caos de la anarquía feudal. Formalmente, Egipto, desde 1517, era una provincia del poderoso Imperio Otomano. Desde Estambul, o, como la llamaban los europeos, Constantinopla, el sultán nombraba a un gobernador en el Cairo, un pachá. Este pachá llegaba al país con un séquito suntuoso, ocupaba lujosas estancias en la ciudadela de El Cairo y era considerado el gobernante supremo. Su principal tarea era recaudar impuestos y enviar un tributo anual al tesoro del sultán. Sobre el papel todo parecía ordenado y lógico. Pero la realidad era completamente diferente. Los verdaderos amos de Egipto no eran los pachás otomanos, sino los mamelucos. Esta palabra, que en árabe significa poseído o esclavo, llevaba consigo los ecos de una historia de siglos. Los mamelucos eran un fenómeno socio-militar único. Originalmente, eran niños esclavos comprados en los mercados de esclavos del Cáucaso,
principalmente en Circasia y Georgia. Eran llevados a Egipto, convertidos al Islam y entrenados desde la infancia exclusivamente en el arte de la guerra, convirtiéndose en una casta de guerreros jinetes profesionales. No tenían lazos familiares en Egipto. Su única familia era su amo, un bey o emir mameluco, y su única lealtad, la lealtad a su clan militar. Este sistema, creado ya en la Edad Media, permitió a los mamelucos tomar el poder en Egipto e incluso fundar su propia dinastía, que se enfrentó con éxito tanto a los cruzados como a los mongoles. Cuando los otomanos conquistaron Egipto, no destruyeron este sistema complejo y arraigado. Llegaron a un compromiso. Los beys mamelucos conservaron sus tierras, sus ejércitos y su influencia, reconociendo sobre ellos la soberanía del sultán. A finales del siglo XVIII, este compromiso se había convertido en una farsa. El poder del pachá otomano era puramente nominal. Era una marioneta en manos de los clanes mamelucos más poderosos, que luchaban constantemente entre sí por el control de El Cairo y las provincias más rentables. El país era gobernado por el Diván, un consejo de 24 beys mamelucos que se repartían las tierras, recaudaban impuestos y mantenían sus propios ejércitos. Eran señores feudales rapaces para quienes Egipto no era una patria, sino solo una fuente de ingresos. Despreciaban a la población autóctona, los campesinos de habla árabe felas, a quienes explotaban sin piedad. Sus magníficos palacios en El Cairo se construyeron sobre los huesos y el sudor de millones de egipcios. Su ejército, compuesto por una caballería brillantemente armada pero absolutamente indisciplinada, era eficaz en las luchas intestinas pero, como demostraría el futuro, completamente inútil frente a las tácticas europeas modernas. La economía del país, que una vez fue el granero de Roma y luego de todo el Imperio Otomano, se encontraba en una profunda decadencia. El gran Nilo seguía desbordándose puntualmente, fertilizando los campos con su limo fértil, pero los frutos de esta abundancia no llegaban a quienes trabajaban la tierra. El sistema de impuestos controlado por los mamelucos era depredador y caótico. Los campesinos estaban abrumados por innumerables exacciones y cualquier bey podía, a su antojo, introducir un nuevo impuesto. Los sistemas de irrigación, los canales y las presas, que requerían un mantenimiento constante y una gestión centralizada, habían caído en el abandono. El rendimiento de las cosechas disminuía. El comercio, que en su día reportó a Egipto fabulosos beneficios, también decaía. El descubrimiento de la ruta marítima a la India por Vasco de Gama a finales del siglo XV asestó un golpe mortal al comercio de tránsito de especias que durante siglos había pasado por Egipto y el Mar Rojo. Las rutas de las caravanas que conectaban El Cairo con África y el Levante se volvieron peligrosas debido a las constantes incursiones de las tribus beduinas, a las que los mamelucos no podían o no querían hacer frente. Las ciudades, incluida la antaño brillante El Cairo, decaían lentamente. La sociedad egipcia autóctona vivía en un estado de profunda apatía. Millones de campesinos felás estaban atados a la tierra y, de hecho, se encontraban en un estado de servidumbre bajo los amos mamelucos. La población urbana estaba formada por artesanos, pequeños comerciantes y una enorme masa de pobres. La única fuerza que poseía una autoridad real entre el pueblo era el clero musulmán, los ulemas, cuyo centro era la famosa Universidad de Al-Azhar en El Cairo. Los ulemas eran los guardianes de la fe y las tradiciones, los intérpretes de la Sharia, y los beys mamelucos se veían obligados a tenerlos en cuenta. Era a los ulemas a quienes el pueblo acudía en busca de protección contra la arbitrariedad de las autoridades, y eran ellos quienes podían levantar a El Cairo en una revuelta. Así era Egipto cuando las tropas francesas desembarcaron en sus costas, estancado, fragmentado, arcaico. Era una tierra madura para el cambio,
La invasión francesa fue la piedra arrojada a este estanque somnoliento y levantó olas que, a la larga, llevarían a la cima del poder a un desconocido oficial albanés. Mientras en Egipto se desarrollaba el drama de la invasión francesa y la caballería mameluca se estrellaba contra los cuadros de acero de Bonaparte, en la tranquila ciudad otomana de Kavala, en el norte de la actual Grecia, el hombre destinado a heredar este drama llevaba una vida alejada de los campos de batalla y de la alta política. Su ascenso a las cimas del poder no fue predestinado ni por un origen noble, ni por una educación brillante. Su único capital fueron sus talentos innatos. Una mente afilada como una navaja, una voluntad de hierro y una ambición sin límites. Mehmet Ali nació en Kavala, según diferentes fuentes, en 1769 o 1770. Era de etnia albanesa. Su familia procedía de la ciudad de Korce. En aquella época, los albaneses constituían una parte significativa de la población de los Balcanes y eran famosos por ser guerreros valientes y feroces que se alistaban gustosamente en el ejército otomano. El padre de Mehmet, Ibrahim Aga, era un pequeño comerciante y, al mismo tiempo, el comandante de un pequeño destacamento local de tropas irregulares que mantenía el orden en la comarca. Mehmet quedó huérfano a una edad temprana. Fue criado por su tío y luego por un amigo de su padre y gobernador de Kavala, Sakir Aga. No recibió ninguna educación formal y permaneció prácticamente analfabeto hasta el final de su vida, aprendiendo a leer solo en la edad adulta. Pero la falta de conocimientos librescos se vio sobradamente compensada por su ingenio natural, su capacidad de observación y su memoria prodigiosa. En su juventud, ayudó al gobernador a recaudar impuestos, lo que le dio sus primeras lecciones de administración y de comprensión de la psicología humana. Al crecer, Mehmet Ali se dedicó a lo que Kavala era famosa, el comercio de tabaco, y fue aquí donde se manifestó por primera vez su extraordinario talento. No era un simple tendero. Rápidamente comprendió los principios del mercado, aprendió a arriesgarse, a cerrar tratos ventajosos y a establecer relaciones con las personas adecuadas. Esta experiencia resultaría inestimable en el futuro. Aprendió a contar el dinero, a evaluar los riesgos y, lo más importante, a conocer a las personas, a ver sus debilidades y a utilizarlas en su propio interés. Era un empresario nato, y si el destino no hubiera tomado otro rumbo, quizás se habría convertido en uno de los comerciantes más ricos de los Balcanes. Pero el destino le preparaba otro camino. En 1798, cuando Bonaparte invadió Egipto, el sultán otomano Selim III convocó a todo el imperio a una guerra santa contra los invasores infieles. En todo el país comenzó el reclutamiento de tropas. El gobernador de Kavala debía presentar un contingente de 300 guerreros. El hijo del gobernador, Ali Aga, fue nombrado comandante de este destacamento. Y como su segundo al mando, un bimbashi, Ali Aga nombró a su amigo y protegido Mehmet Ali. Para el comerciante de tabaco de 30 años, era una oportunidad para demostrar su valía. En 1801, el contingente albanés de Kavala llegó a bordo de la flota otomana al puerto egipcio de Abukir. Para entonces la situación en Egipto había cambiado radicalmente. Napoleón, tras sufrir una derrota en el mar a manos del almirante británico Nelson y fracasar en su campaña a Siria, había abandonado a su ejército y huido en secreto a Francia. Las tropas francesas restantes estaban desmoralizadas y bloqueadas por las fuerzas combinadas de los otomanos y sus nuevos aliados, los británicos. Mehmet Ali llegó a un país en un estado de caos total. El poder de los mamelucos estaba roto, pero no aniquilado. Los franceses todavía mantenían el Cairo y Alejandría. El ejército otomano, heterogéneo e indisciplinado, actuaba con indecisión.
El cuerpo expedicionario británico perseguía sus propios objetivos, tratando de evitar el fortalecimiento tanto de los otomanos como de los franceses. Era un caldero en el que hervían los intereses de 3 imperios y los restos de los clanes mamelucos. Fue en este caos donde Mehmet Ali se sintió como pez en el agua. Rápidamente comprendió que en tal situación sobrevive y tiene éxito no quien sigue ciegamente las órdenes, sino quien sabe maniobrar, esperar y atacar en el momento oportuno. Su primer bautismo de fuego casi fue el último. En una de las escaramuzas con los franceses, las tropas otomanas vacilaron y huyeron. El caballo de Mehmet Ali fue abatido y él se salvó solo por un milagro, nadando hasta un barco británico anclado en la rada. Este episodio le enseñó 2 cosas. En primer lugar, se dio cuenta de la inutilidad del ejército otomano en comparación con el europeo y, en segundo lugar, estableció sus primeros contactos con los británicos, que aún jugarían un papel en su destino. Poco después, su superior inmediato, Ali Aga, decidió regresar a Kavala, y Mehmet Ali asumió el mando de todo el destacamento albanés. Fue su primer paso en la escala profesional. Ya no era un simple segundo al mando, sino un comandante independiente del que dependía el destino de varios cientos de desesperados y bien armados albaneses. En condiciones de anarquía general, tal destacamento era una fuerza considerable. Cuando en septiembre de 1801 los últimos soldados franceses abandonaron Egipto, el vacío de poder se hizo aún más evidente. Los otomanos aspiraban a restaurar su control total y a destruir los restos de la influencia mameluca. Los beys mamelucos, a su vez, no tenían intención de rendirse y comenzaron una guerra de guerrillas. Los británicos, habiendo cumplido su tarea de expulsar a los franceses, observaban los acontecimientos desde la barrera, dispuestos a intervenir si alguna de las partes se fortalecía demasiado. En esta lucha multilateral, los mercenarios albaneses, incluido el destacamento de Mehmet Ali, se convirtieron en un factor clave. Su lealtad era un concepto relativo y dependía principalmente del pago puntual del salario. Mehmet Ali, a diferencia de muchos pachás otomanos, lo entendía perfectamente. Cuidaba de sus hombres, compartía con ellos las dificultades y siempre se aseguraba de que se les pagara a tiempo. Gracias a esto, su autoridad entre los albaneses creció de forma constante. Se convirtió en un hombre con el que todos los actores de la escena política egipcia tenían que contar. El comerciante de tabaco se había convertido en un señor de la guerra. Y ya estaba echando el ojo al premio principal, el poder sobre todo Egipto. El período de 1801 a 1805 se convirtió para Egipto en una época de agitación y anarquía, y para Mehmet Ali en una época de ascenso meteórico. Fueron los años en que demostró plenamente su genio político, que resultó ser un arma mucho más formidable que los sables de sus soldados albaneses. Actuó como un gran maestro en una compleja partida de ajedrez, donde las piezas eran los pachás otomanos, los beys mamelucos, los diplomáticos británicos y los ciudadanos de El Cairo. Sacrificó peones, cambió piezas y, paso a paso, avanzó hacia su objetivo, sin desdeñar la traición, la adulación ni la crueldad. Tras la partida de los franceses y los británicos, en Egipto quedaron 3 fuerzas principales. La primera eran los representantes oficiales del Imperio Otomano, encabezados por el pachá Hüsrev. Su objetivo era la subyugación total de Egipto a Estambul, el desarme de todas las formaciones irregulares y la liquidación de los mamelucos como clase. La segunda fuerza eran los propios mamelucos, liderados por beys tan influyentes como Ibrahim Bey y Osman Bey al-Bardisi. Habían perdido el control de El Cairo, pero todavía controlaban una parte significativa del Alto Egipto y no tenían intención de renunciar a su poder secular. La tercera y más impredecible fuerza eran las tropas otomanas irregulares,
principalmente los mercenarios albaneses. Formalmente estaban subordinados al pachá otomano, pero su lealtad real pertenecía a quien les pagaba. Y cuando el pachá comenzó a tener problemas de dinero, esa lealtad se evaporó. Mehmet Ali, que para entonces se había convertido en uno de los comandantes albaneses más prestigiosos, comenzó su sutil juego. Al principio demostró una lealtad total a Hüsrev Pachá. Participó en sus campañas contra los mamelucos, ganándose la confianza del gobernador, pero al mismo tiempo estableció contactos secretos con los beys mamelucos, insinuando que su lealtad no era tan inquebrantable. El momento clave llegó cuando Hüsrev Pachá, tratando de deshacerse de los obstinados albaneses, intentó o bien enviarlos a Estambul, o bien trasladarlos al Alto Egipto para luchar contra los mamelucos, retrasando al mismo tiempo el pago de sus salarios. Fue un error fatal. Los albaneses se amotinaron, y su líder, naturalmente, fue Mehmet Ali. No solo encabezó el motín, sino que le dio una apariencia de legalidad. Declaró que los soldados solo exigían lo que les correspondía por derecho y que seguían siendo leales al sultán, pero no a su incompetente y avaro representante. En 1803, los albaneses, liderados por Mehmet Ali y otro comandante, Tahir Pachá, expulsaron a Hüsrev Pachá de El Cairo. Durante un breve tiempo, el propio Tahir Pachá se convirtió en Pachá, pero fue asesinado rápidamente como resultado de otro motín de soldados. El poder en El Cairo quedó en manos de los comandantes albaneses. Y entonces Mehmet Ali hizo su siguiente jugada genial. No aspiró él mismo al poder. Comprendió que aún no era el momento. En cambio, forjó una alianza con sus recientes enemigos, los mamelucos. Invitó a sus líderes, Ibrahim Bey y al-Bardisi, a regresar a El Cairo y a compartir el poder con él. Los mamelucos, agotados por la guerra, aceptaron. Durante un breve tiempo, se estableció en Egipto un frágil equilibrio, un duumvirato de beys mamelucos que se apoyaba en la fuerza militar de los albaneses de Mehmet Ali. Ocupó un papel aparentemente secundario, pero en realidad tenía en sus manos todos los hilos del poder. Pero la alianza con los mamelucos fue para Mehmet Ali solo una jugada táctica temporal. Sabía que el pueblo odiaba a los mamelucos por su avaricia y crueldad, y decidió utilizar ese odio. Los beys mamelucos, al volver al poder, inmediatamente comenzaron a hacer lo que mejor sabían: sacar dinero de la población. Introdujeron nuevos impuestos, extremadamente pesados, para pagar a los mercenarios albaneses y llenar sus propias arcas. El Cairo bullía de indignación. Los ciudadanos, llevados a la desesperación, buscaron la ayuda de sus protectores tradicionales, los ulemas de la Universidad de Al-Azhar, y aquí es donde Mehmet Ali jugó su carta principal. Se pronunció públicamente en contra de la política fiscal de los mamelucos. Declaró que él, al igual que sus soldados albaneses, era un protector del pueblo llano y de las sagradas leyes del Islam. Renunció ostentosamente a su parte de los impuestos e incluso repartió parte de su dinero a los pobres. Pasó largas horas conversando con los ulemas más prestigiosos, como el jeque Omar Makram, asegurándoles su piedad y su compasión por los sufrimientos del pueblo. Fue una brillante jugada populista. A los ojos de los cairotes pasó de ser un comandante de mercenarios extranjeros a un héroe popular, la única fuerza capaz de protegerlos de la tiranía de los mamelucos. En 1804, la paciencia se agotó. En El Cairo estalló una poderosa revuelta contra los mamelucos. Y Mehmet Ali, que él mismo la había provocado, actuó como pacificador. Sus tropas albanesas no reprimieron el motín, al contrario, atacaron los palacios de los beys mamelucos. Al-Bardisi e Ibrahim Bey se vieron obligados a huir de la ciudad. Mehmet Ali se convirtió en el amo único de El Cairo.
pero incluso en este momento demostró una asombrosa contención y perspicacia política. De nuevo, no se proclamó a sí mismo pachá. Liberó ostentosamente de su arresto al siguiente gobernador otomano, Hurshid Pachá, y le transfirió formalmente el poder. Con esto mostraba a Estambul su lealtad. Pero en realidad, Hurshid Pachá era tan prisionero en la ciudadela de El Cairo como sus predecesores, y el poder real permanecía en manos de Mehmet Ali, apoyado por el amor del pueblo y las bayonetas de sus soldados. El acto final del drama se desarrolló en mayo de 1805. Hurshid Pachá, tratando de librarse de la tutela de Mehmet Ali, llamó de Siria a destacamentos de Delis, una caballería irregular conocida por su salvajismo e indisciplina. Los Delis comenzaron a cometer desmanes en El Cairo, saqueando y matando a los ciudadanos. Fue la gota que colmó el vaso. Una delegación de los ulemas y ancianos más respetados de la ciudad, encabezada por Omar Makram, acudió a la casa de Mehmet Ali. Declararon que, por voluntad del pueblo de Egipto, deponían a Hurshid Pachá y lo proclamaban a él, a Mehmet Ali, gobernante, Pachá. Fue un acto sin precedentes en la historia del Imperio Otomano. No era el sultán quien nombraba al gobernador, sino que el pueblo de una provincia elegía a su propio gobernante. Mehmet Ali, por pura fachada, se negó durante mucho tiempo, alegando su modestia y su lealtad al sultán. Pero al final, después de muchas persuasiones, cedió a la voluntad del pueblo. Aceptó el poder, pero no de manos de los rebeldes, sino de manos de los líderes espirituales de la nación, lo que confería a su gobierno una legitimidad sagrada. Hurshid Pachá fue asediado en la ciudadela y, pocos meses después, capituló. El sultán Selim III en Estambul estaba furioso, pero no podía hacer nada. No tenía la fuerza para desafiar a un líder popular, apoyado tanto por el ejército como por el pueblo. Después de algunas vacilaciones e intentos de destituir a Mehmet Ali mediante intrigas, el sultán se vio obligado a aceptar la realidad. Envió a El Cairo un firmán oficial que confirmaba a Mehmet Ali en el cargo de pachá de Egipto. Así, 4 años después de llegar a Egipto como un modesto segundo al mando de un pequeño destacamento, el comerciante de tabaco analfabeto de Kabala se convirtió en el gobernante absoluto de la provincia más rica del Imperio Otomano. Pero sabía perfectamente que esto era solo el comienzo del camino. Para mantener el poder, necesitaba destruir a todos sus enemigos y construir el Estado de nuevo. Habiendo recibido el reconocimiento oficial del sultán, Mehmet Ali se convirtió en el gobernante legítimo de Egipto, pero su poder aún era frágil. En el sur, en el Alto Egipto, los beys mamelucos seguían resistiendo, viéndolo solo como un usurpador afortunado. En el Cairo mismo, los obstinados comandantes de los mercenarios albaneses que lo habían llevado al poder lo miraban con recelo. Y los británicos que habían expulsado a los franceses todavía mantenían una flota en el Mediterráneo y no perdían de vista a Egipto. Mehmet Ali comprendió que para construir un Estado fuerte y centralizado necesitaba eliminar todas estas amenazas. Y comenzó a actuar con su característica metodicidad y crueldad. La primera prueba seria vino del exterior. En 1807, Gran Bretaña, en guerra con Napoleón y su aliada, el Imperio Otomano, decidió aprovechar la situación y apoderarse de Egipto. Un cuerpo expedicionario británico desembarcó cerca de Alejandría y tomó fácilmente la ciudad. Contaban con el apoyo de los mamelucos y con que el régimen de Mehmet Ali se derrumbaría al primer golpe. Fue un error de cálculo. Mehmet Ali logró de nuevo movilizar al pueblo para luchar contra los invasores extranjeros. No actuó como un mercenario albanés, sino como un defensor de la tierra egipcia y de la fe islámica. Sus tropas rodearon y derrotaron a un destacamento británico cerca de la ciudad de Rosetta.
Las cabezas de los ingleses muertos fueron exhibidas en picas en el Cairo para demostrar el triunfo. Habiendo sufrido una humillante derrota, los británicos se vieron obligados a evacuar. Esta victoria fortaleció increíblemente el prestigio de Mehmet Ali. Demostró que era capaz de proteger a Egipto no solo de la anarquía interna, sino también de una de las mayores potencias mundiales. Habiéndose ocupado de los británicos, se encargó de sus propios comandantes. Ya no necesitaba la libertad de los jefes albaneses que en cualquier momento podían iniciar una revuelta. Poco a poco, uno por uno, comenzó a eliminar a los más influyentes y peligrosos de ellos. A unos los acusó de conspiración y los ejecutó. A otros los envió a un exilio honorable. A otros los sobornó, dándoles tierras y cargos. Reemplazó a los viejos e indisciplinados mercenarios por nuevos soldados, leales a él personalmente. Para 1810 había sometido por completo al ejército, transformándolo de una fuente de amenaza en un instrumento fiable de su poder. Pero la principal amenaza, el principal obstáculo en el camino hacia el poder absoluto, seguían siendo los mamelucos. Mehmet Ali libró una prolongada guerra con ellos en el Alto Egipto, a veces infligiéndoles derrotas, otras veces firmando treguas temporales. Comprendió que mientras existiera esta casta de guerreros profesionales con sus tradiciones seculares y sus pretensiones de poder, su régimen nunca estaría completamente seguro. Decidió resolver la cuestión mameluca de una vez por todas. Y el método que eligió pasó a la historia como uno de los actos de terror político más pérfidos y sangrientos. El pretexto fue el nombramiento oficial de su hijo, Tuzun, como comandante del ejército egipcio que debía partir hacia Arabia para luchar contra los wahabíes. Era una misión importante, encomendada por el sultán, y Mehmet Ali decidió celebrar la despedida del ejército con la mayor pompa posible. El 1 de marzo de 1811 invitó a todos los beys mamelucos restantes, unos 500, a la ciudadela de El Cairo para una ceremonia solemne. Fue un gesto de reconciliación. Les prometió perdón, tierras, altos cargos. Los mamelucos, agotados por años de guerra y creyendo en la sinceridad del pachá, aceptaron la invitación. Se vistieron con sus ropas más lujosas, montaron sus mejores caballos y, acompañados por sus sirvientes y escuderos, llegaron a la ciudadela. Mehmet Ali los recibió con una hospitalidad ostentosa, les ofreció café, mantuvo con ellos conversaciones amables. Después de la ceremonia, cuando la procesión encabezada por Tuzun abandonó la sala de recepciones y comenzó a descender de la ciudadela por un estrecho pasadizo excavado en la roca, ocurrió algo terrible. Tan pronto como la cabeza de la columna salió por la puerta, las enormes puertas de atrás se cerraron de repente, aislando a los mamelucos del resto del mundo. Habían caído en una trampa. El estrecho pasadizo estaba encajonado entre los altos muros de la ciudadela por un lado y una roca escarpada por el otro. Y en ese momento, en los muros aparecieron los soldados de Mehmet Ali, albaneses leales a él. No pronunciaron una sola palabra. Simplemente levantaron sus fusiles y abrieron fuego. No fue una batalla, fue una masacre. Hacinados en un espacio reducido, con sus ropas pesadas e incómodas para luchar a pie, los mamelucos se convirtieron en un blanco ideal. No podían ni resistir ni huir. Las balas cegaban sus filas. A los que intentaban desesperadamente trepar por los muros, los arrastraban hacia abajo y los remataban. El baño de sangre continuó hasta que el último mameluco dejó de respirar. Según la tradición, solo un bey, Amin Bey, logró escapar. Supuestamente saltó por encima del muro con su caballo y desapareció. Pero lo más probable es que sea solo una hermosa leyenda. Pero Mehmet Ali no se detuvo ahí. Inmediatamente después de la masacre en la ciudadela, ordenó a sus soldados en todo el Cairo y otras ciudades de Egipto que masacraran a todos los mamelucos sin excepción, incluyendo a sus esposas e hijos.
Comenzó la caza. Los soldados irrumpían en las casas, saqueando y matando. En pocos días, varios miles de personas fueron aniquiladas. La casta de los mamelucos que había gobernado Egipto durante casi 6 siglos dejó de existir. El mundo quedó horrorizado por tal crueldad, pero Mehmet Ali había logrado su objetivo. Había eliminado a su principal enemigo interno. Confiscó sus enormes posesiones de tierra, que se convirtieron en la base de su riqueza personal y del poder económico del Estado. Había despejado el terreno para la construcción de un nuevo Egipto, un Egipto sin mamelucos, un Egipto en el que solo había una voluntad y un poder, el poder de Mehmet Ali. Ahora podía dedicarse a su principal tarea, la creación de un ejército y un Estado moderno según el modelo europeo. Habiendo aniquilado a los mamelucos y consolidado su poder unipersonal, Mehmet Ali se embarcó en la realización del proyecto de su vida. La modernización total de Egipto. No era un ideólogo ni un reformador ilustrado en el sentido europeo. Sus objetivos eran puramente pragmáticos. Veía la debilidad del Imperio Otomano, admiraba la eficacia de la maquinaria de guerra napoleónica y comprendía que en el nuevo siglo XIX sobrevive y vence quien posee tecnologías modernas, un ejército moderno y una economía centralizada. Quería transformar a Egipto de una atrasada provincia otomana en una potencia fuerte e independiente, capaz de hablar de igual a igual con los países europeos y, quizás, incluso de desafiar a su soberano en Estambul. Y el núcleo de todas sus transformaciones fue la creación de un ejército de nuevo tipo, el Nizam-i Jadid. Mehmet Ali comenzó por lo que mejor entendía, el arte de la guerra. Su antiguo ejército, compuesto por mercenarios albaneses y de otras nacionalidades, era eficaz en la lucha por el poder, pero absolutamente inadecuado para librar guerras modernas. Era indisciplinado, técnicamente atrasado y leal solo a sus comandantes, no al Estado. El Pachá decidió crear un ejército de tipo europeo, basado en el servicio militar obligatorio, el entrenamiento regular, una disciplina estricta y un armamento moderno. Para ello, necesitaba instructores, y sin dudarlo, recurrió a sus recientes enemigos, los franceses. Decenas de oficiales franceses que se habían quedado sin trabajo tras la caída de Napoleón fueron invitados a Egipto con generosos salarios. El más famoso de ellos fue el coronel Joseph Antel Meseve, antiguo ayudante de campo del mariscal Ney. Se convirtió al Islam, recibió el nombre de Solimán Pachá al-Faransawi, es decir, Solimán Pachá el francés, y se convirtió en el principal organizador e inspector del nuevo ejército egipcio. Los primeros intentos de entrenar al estilo europeo a los viejos mercenarios y a los esclavos circasianos fracasaron. Se amotinaron, negándose a obedecer a instructores infieles y a cambiar sus costumbres seculares. Entonces Mehmet Ali tomó una decisión revolucionaria y cruel. Comenzó el reclutamiento masivo de egipcios autóctonos, los campesinos felás. Fue una ruptura total con la tradición. Durante siglos, los felás habían sido despreciados como personas incapaces para la guerra. Ahora, eran reclutados por decenas de miles para el ejército. Se llevaban a cabo levas en las aldeas, que se convertían en verdaderas redadas. A los hombres se les arrancaba de sus familias, se les encadenaba y se les enviaba a campos de entrenamiento creados en el Alto Egipto. Las condiciones allí eran espantosas. La mortalidad por enfermedades y malos tratos era enorme. Muchos felás, para evitar el servicio, se mutilaban, se cortaban los dedos para no poder apretar el gatillo, o se cegaban un ojo. Pero el sistema funcionó. Bajo la dirección de Solimán Pachá y otros europeos, de esta masa oprimida e ignorante se logró crear una infantería disciplinada y combativa. Vestían uniformes europeos, estaban armados con fusiles franceses con bayoneta y entrenados en la táctica lineal que había dado la victoria a Napoleón. Para la década de 1820,
El ejército de Mehmet Ali contaba con más de 100.000 hombres y era, sin duda, el ejército más fuerte y moderno de todo el Imperio Otomano. La creación y el mantenimiento de un ejército tan enorme requerían recursos colosales. Mehmet Ali comprendió que sin una base económica sólida, su maquinaria de guerra se derrumbaría, y se dispuso a reestructurar toda la economía de Egipto, convirtiendo el país en una gigantesca empresa estatal que trabajaba para las necesidades del ejército. El primer paso fue una reforma agraria, o más bien, una nacionalización total de la tierra. Tras la aniquilación de los mamelucos, confiscó sus posesiones. Luego, abolió todas las antiguas formas de tenencia de la tierra y declaró toda la tierra de Egipto propiedad del Estado, es decir, su propiedad. Los campesinos pasaron de ser arrendatarios a ser jornaleros del Estado, obligados a cultivar lo que se les ordenara y a entregar toda la cosecha al Estado a precios fijos y bajos. Introdujo el monopolio estatal sobre prácticamente todo. El Estado se convirtió en el único comprador y vendedor de productos agrícolas, el único importador y exportador. El comercio privado fue prácticamente eliminado. Todos los ingresos iban a las arcas del pachá. Prestó especial atención al cultivo de algodón de fibra larga, que tenía una gran demanda en los mercados europeos. Los ingresos de la exportación de algodón se convirtieron en la principal fuente de financiación de sus reformas. Pero Mehmet Ali no quería depender de la importación de armas y municiones europeas. Inició una industrialización forzada. Por todo Egipto, en El Cairo, Alejandría y otras ciudades, con la ayuda de ingenieros europeos, se construyeron cientos de fábricas y manufacturas, fábricas de armas, molinos de pólvora, fundiciones, astilleros, fábricas textiles, ingenios azucareros. Construyó en Alejandría un arsenal y astilleros modernos, donde se creó una poderosa flota de guerra, construida según planos europeos. Esta industrialización, al igual que la creación del ejército, se llevó a cabo con métodos coercitivos. A los obreros se les llevaba a las fábricas de la misma manera que a los reclutas al ejército. Las condiciones de trabajo eran de trabajos forzados. Pero el resultado fue evidente. En poco tiempo, Egipto se convirtió en el país más industrializado de Oriente Próximo. Mehmet Ali comprendió que para gestionar un nuevo ejército y una nueva economía necesitaba cuadros formados, oficiales, ingenieros, médicos, funcionarios. El antiguo sistema educativo, basado en las escuelas religiosas madrasas, no servía para ello. Comenzó a crear instituciones educativas laicas según el modelo europeo, academias militares y navales, escuelas de artillería e ingeniería, facultades de medicina y veterinaria. De nuevo, se invitó a europeos a enseñar en ellas. Además, comenzó a enviar a cientos de jóvenes egipcios con talento a estudiar a Europa, principalmente a Francia. Estas misiones educativas debían regresar a Egipto con los conocimientos y tecnologías más avanzados. Este nuevo sistema educativo era elitista. No estaba destinado a todo el pueblo, sino solo a la formación de una estrecha capa de la élite estatal y militar, leal al pachá. Pero sentó las bases de la educación laica moderna en Egipto y creó toda una generación de personas con una mentalidad occidental, que en el futuro desempeñarían un papel clave en la historia del país. Todo este gigantesco sistema, compuesto por el ejército, la economía y la educación, estaba subordinado a un único objetivo: el fortalecimiento del poder de Mehmet Ali y la transformación de Egipto en un imperio independiente. Fue una revolución desde arriba, llevada a cabo con mano de hierro. Tuvo un coste social enorme. El pueblo gemía bajo el yugo de los impuestos, los monopolios y el reclutamiento. Pero le dio a Mehmet Ali la herramienta con la que pronto comenzaría a redibujar el mapa de todo Oriente Próximo. Su nuevo ejército ansiaba batallas. Y el sultán en Estambul le dio él mismo la oportunidad de ponerlo a prueba. Habiendo creado un ejército sin igual en el mundo musulmán,
Mehmet Ali ansiaba ponerlo a prueba. Necesitaba una excusa no solo para justificar los enormes gastos de su mantenimiento, sino también para demostrar su poder e indispensabilidad al sultán otomano. Y tal excusa se presentó muy pronto. De las profundidades del desierto de Arabia surgió una nueva y radical fuerza religiosa que desafió no solo el poder del sultán, sino los fundamentos mismos del Islam tradicional. La lucha contra esta amenaza se convirtió para Mehmet Ali en la primera gran guerra fuera de Egipto. A mediados del siglo XVIII, en el centro de Arabia, en la región de Nejd, un predicador llamado Muhammad ibn Abd al-Wahhab inició un movimiento para la purificación del Islam. Llamaba a volver a la pureza original de la fe de los tiempos del profeta, rechazando todas las innovaciones posteriores, incluida la veneración de los santos, los rituales suntuosos y las tumbas lujosas. Esta doctrina, conocida como wahabismo, encontró el apoyo del ambicioso gobernante local Muhammad ibn Saud. Su alianza dio origen al primer estado saudí. A principios del siglo XIX, los wahabíes, fanáticos y belicosos, habían conquistado casi toda Arabia. Entre 1803 y 1804, tomaron el control de las ciudades santas del Islam, la Meca y Medina. Destruyeron las tumbas de los santos, atacaron las caravanas de peregrinos y declararon al sultán otomano, considerado el califa de todos los musulmanes y el guardián de las dos mezquitas, un hereje y un usurpador. Fue un desafío inaudito a la autoridad de Estambul. El sultán Mahmud II, ocupado con reformas y guerras contra Rusia, no tenía la fuerza ni los medios para organizar una gran expedición a Arabia, y recurrió a su vasallo más poderoso, Mehmet Ali. Para el pachá egipcio, era la oportunidad ideal. Una victoria en Arabia no solo le traería la gloria de defensor de la fe, sino que también le permitiría tomar el control de las rutas comerciales del Mar Rojo y de los puertos del Hiyaz. En 1811, inmediatamente después de la masacre de los mamelucos, envió a Arabia la primera expedición bajo el mando de su hijo de 16 años, Tusun. La guerra de Arabia resultó ser increíblemente difícil. El ejército egipcio, acostumbrado a las batallas en las llanuras del Valle del Nilo, tuvo que luchar en las condiciones de un desierto sin agua y montañas rocosas. Los wahabíes, liderados por los emires saudíes, evitaban las grandes batallas y libraban una agotadora guerra de guerrillas. La primera campaña terminó sin éxito. Tusun sufrió varias derrotas. Entonces Mehmet Ali se hizo cargo personalmente. Llegó al Hiyaz, reorganizó el ejército, estableció un sistema de abastecimiento con la ayuda de la flota en el Mar Rojo y utilizó no solo la fuerza, sino también la diplomacia, sobornando a las tribus árabes hostiles a los saudíes. Tras la muerte de Tusun por enfermedad, el mando pasó a su hijo mayor y más talentoso, Ibrahim. Ibrahim Pachá resultó ser un general genial. Entre 1816 y 1818, llevó a cabo una campaña brillante. No solo reconquistó la Meca y Medina, cruzó toda Arabia y asedió la capital de los wahabíes, la fortaleza de Diriyah. Después de un duro asedio de 6 meses, la ciudad cayó. Ibrahim la destruyó por completo y al emir saudí, Abdalá, lo capturó y lo envió a Estambul, donde fue paseado ignominiosamente por las calles y decapitado. El primer estado saudí fue aniquilado. La victoria fue total, pero costó muy cara. La guerra duró 7 años y consumió enormes recursos. Pero Mehmet Ali alcanzó todos sus objetivos. Devolvió las ciudades santas al control del sultán, pero el verdadero amo del Hiyaz se convirtió él. Su autoridad en el mundo islámico se disparó y probó en la práctica a su nuevo ejército que, a pesar de todas las dificultades, demostró su capacidad de combate. Apenas terminada la guerra en Arabia,
Mehmet Ali dirigió su mirada al sur, Nilo arriba, a las tierras de Sudán. Esta campaña perseguía objetivos completamente diferentes. Oficialmente se presentó como una misión para perseguir a los restos de los mamelucos que habían huido al sur. Pero los verdaderos motivos eran económicos. Mehmet Ali creía en las antiguas leyendas sobre las inagotables minas de oro de Sudán. Necesitaba oro para financiar sus reformas y acuñar su propia moneda. Además, Sudán era la principal fuente de esclavos negros, a quienes planeaba utilizar para crear nuevos regimientos de su ejército, completamente leales a él. Este proyecto, sin embargo, fracasó debido a la alta mortalidad de los esclavos en el clima egipcio. Finalmente, el control de Sudán le daba el control de todo el curso del Nilo, la principal arteria de Egipto. En 1820, un ejército de 4.000 hombres bajo el mando del tercer hijo del Pachá, Ismael, se dirigió al sur. La conquista de Sudán, fragmentado en numerosos pequeños sultanatos y jefaturas tribales, no supuso una gran dificultad para el moderno ejército egipcio. Las tropas de Ismael, armadas con cañones y fusiles, derrotaron fácilmente a las fuerzas de los gobernantes locales. Se conquistaron los reinos de Sennar y Cordofán. En 1823, en la confluencia de los Nilos Blanco y Azul, se fundó una nueva capital, Jartum. Sin embargo, la conquista se convirtió en una explotación brutalísima. Los egipcios introdujeron impuestos desmesurados que se recaudaban con extrema crueldad. Pero el principal azote fueron las redadas masivas de esclavos. Miles de sudaneses fueron capturados y enviados a Egipto. Esta política provocó un odio generalizado. En 1822, Ismael Pachá y todo su séquito fueron quemados vivos durante una revuelta en la ciudad de Shendi. En respuesta, Mehmet Ali envió a Sudán una expedición de castigo que ahogó la revuelta en sangre. Decenas de miles de sudaneses fueron asesinados. El dominio egipcio fue restaurado, pero quedó para siempre en la memoria del pueblo sudanés como un período de cruel opresión. No se encontró oro en Sudán. Pero la conquista le reportó a Mehmet Ali nuevos territorios, marfil, ébano y, lo más importante, un flujo interminable de esclavos para el ejército y las obras públicas. Sus dominios se extendían ahora desde el Mediterráneo hasta Etiopía. Se había convertido en el gobernante más poderoso de Oriente Próximo y África. Pero le esperaba una nueva prueba, aún más seria, que lo involucraría en la gran política europea y lo pondría al borde de un enfrentamiento con las grandes potencias. En la lejana Grecia se encendía la llama de una revuelta de liberación nacional. A principios de la década de 1820, Mehmet Ali había alcanzado la cima de su poder como vasallo del sultán otomano. Su nuevo ejército y su flota, curtidos en Arabia y Sudán, no tenían rival. Su poder se extendía desde Creta hasta las fronteras de Etiopía. Ya no era simplemente el Pachá de Egipto, sino el gobernante de facto de todo un imperio dentro del imperio. Y entonces el sultán Mahmud II, desesperado por hacer frente a otra amenaza con sus propias fuerzas, volvió a recurrir a su poderoso vasallo. Esta vez, el incendio se había desatado en los Balcanes. En Grecia había estallado una revuelta general contra el dominio otomano. La revolución griega, que comenzó en 1821, se convirtió en una verdadera pesadilla para el Imperio otomano. La revuelta, inspirada en las ideas del romanticismo y el nacionalismo europeos, se extendió por todo el Peloponeso, las islas del mar Egeo y parte de la Grecia continental. Los rebeldes griegos, o cleftes, masacraron cruelmente a la población turca, y las tropas otomanas les respondieron de la misma manera. En Europa la opinión pública estaba completamente del lado de los griegos. Lord Byron y cientos de otros voluntarios europeos filohelenos partieron hacia Grecia para luchar por su libertad. El sultán Mahmud II lanzó a sus mejores tropas para sofocar la revuelta,
pero sufrieron una derrota tras otra. Los partisanos griegos en las montañas y la ágil flota en el mar resultaron ser un obstáculo insuperable para la pesada maquinaria militar otomana. Para 1824, después de 3 años de guerra infructuosa, el sultán se encontraba en una situación desesperada e hizo lo que más temía: pedir ayuda a Mehmet Ali. El pachá egipcio comprendió perfectamente que el sultán no se dirigía a él como un siervo leal, sino como su última esperanza, y puso su precio. Por sofocar la revuelta griega, no exigió simplemente dinero u honores, exigió territorios, exigió que se le entregara la administración de la isla de Creta, así como toda Siria con sus estratégicamente importantes puertos y rutas comerciales. Era una petición audaz. Siria era una de las provincias clave del imperio y su entrega al pachá egipcio haría que sus dominios fueran comparables a los del propio sultán. Mahmud II, a regañadientes, se vio obligado a aceptar, prometiendo entregar Siria después de la victoria. En 1824, la flota egipcia, que transportaba a bordo un ejército de 17.000 hombres bajo el mando de Ibrahim Pachá, zarpó de Alejandría. Era la fuerza militar más moderna y bien organizada que el Mediterráneo oriental había visto jamás. Al desembarcar en el Peloponeso, entonces conocido como Morea, Ibrahim comenzó a actuar con su eficacia y crueldad habituales. A diferencia de los generales otomanos, no dispersó sus fuerzas. Metódicamente, paso a paso, conquistó las fortalezas griegas. Su infantería, entrenada por europeos, derrotó fácilmente a los destacamentos de rebeldes en campo abierto. Asedió y tras un largo y sangriento asedio tomó el principal bastión de la revolución, la ciudad de Mesolongi, cuyos defensores prefirieron inmolarse junto con los atacantes antes que rendirse. Pero la principal táctica de Ibrahim fue la de la tierra quemada. Devastó sistemáticamente regiones enteras, talando olivares, quemando aldeas y llevando a la población a la esclavitud en Egipto. Su objetivo no era simplemente sofocar la revuelta, sino destruir por completo la base económica y demográfica de la resistencia griega. Quería convertir Morea en un desierto. Para 1827, parecía que la revolución griega estaba condenada. La mayor parte del Peloponeso estaba bajo el control de Ibrahim. Atenas había caído. La resistencia griega estaba al borde del colapso total. Pero la crueldad de la invasión egipcia provocó una reacción contraria. En Europa, la ola de simpatía por los griegos alcanzó su punto álgido. Los periódicos estaban llenos de relatos sobre las atrocidades de Ibrahim. Las grandes potencias, Gran Bretaña, Francia y Rusia, que hasta entonces habían mantenido una política de no injerencia, decidieron que era hora de actuar. Las 3 grandes potencias perseguían objetivos diferentes. Rusia veía en la revuelta griega una oportunidad para debilitar a su eterno enemigo, el Imperio Otomano, y fortalecer su influencia en los Balcanes. Gran Bretaña temía el fortalecimiento de Rusia y quería preservar el Imperio Otomano como una barrera contra los rusos, pero no podía ignorar la opinión pública y quería crear una Grecia autónoma bajo su influencia. Francia aspiraba a restaurar su prestigio en el Mediterráneo. Pero en un punto sus intereses coincidieron. No podían permitir la aniquilación total de los griegos y la conversión de Grecia en una provincia egipcia. En julio de 1827, firmaron la Convención de Londres, exigiendo al Imperio Otomano que concediera la autonomía a Grecia. El sultán, envalentonado por los éxitos de Ibrahim, rechazó arrogantemente su ultimátum. Entonces, una escuadra combinada de las 3 potencias, bajo el mando del almirante británico Edward Codrington, fue enviada a las costas de Grecia. Su tarea era obligar a las fuerzas turco-egipcias a un armisticio, evitando en lo posible las hostilidades. En octubre de 1827,
La flota combinada otomano-egipcia estaba anclada en la cómoda y bien protegida bahía de Navarino, en la costa suroeste del Peloponeso. Era una fuerza imponente, compuesta por 3 navíos de línea, decenas de fragatas y corbetas. La escuadra aliada, aunque inferior en número, la superaba considerablemente en calidad, en el entrenamiento de sus tripulaciones y en la potencia de su artillería. El 20 de octubre de 1827, el almirante Codrington, al no recibir respuesta de Ibrahim, tomó una decisión arriesgada. Introdujo su escuadra en la bahía de Navarino y ancló justo enfrente de los barcos turco-egipcios. El ambiente estaba cargado al máximo. Cualquier chispa podía provocar una explosión. Y saltó. Uno de los barcos turcos disparó contra un bote del buque insignia británico. Los aliados respondieron inmediatamente al fuego. Comenzó la batalla de Navarino. No fue una batalla, fue una masacre. Hacinados en la estrecha bahía, sin posibilidad de maniobra, los barcos otomano-egipcios se convirtieron en un blanco fácil para la superior artillería de los aliados. En 4 horas de encarnizado combate, prácticamente toda la flota de Mehmet Ali y del sultán fue destruida. Más de 60 barcos fueron quemados, volados por los aires o hundidos. Las pérdidas humanas fueron enormes. Los aliados, en cambio, no perdieron ni un solo barco. Para Mehmet Ali fue una catástrofe. En un solo día perdió prácticamente toda su magnífica flota, cuya construcción había costado años y recursos colosales. Su ejército en Grecia quedó aislado y sin suministros. Estaba furioso. Acusó al sultán de intransigencia y a los europeos de perfidia, pero era un realista. Comprendió que no podía luchar contra el poder combinado de las 3 grandes potencias. En 1828, aceptó retirar los restos de sus tropas de Grecia. La aventura griega terminó para él en un fracaso total. Perdió una flota, un ejército y no recibió la prometida Siria, ya que el sultán declaró que, al no haber victoria, no había nada que pagar. Pero este fracaso le enseñó una lección importante. Se convenció definitivamente de que el Imperio Otomano era un coloso con pies de barro, incapaz de defenderse ni a sí mismo ni a sus vasallos. Comprendió que su principal enemigo no eran los rebeldes griegos, sino la inercia y la debilidad de Estambul, y comprendió que en la gran política todo se decide no por los tratados, sino por la fuerza. Si el sultán no le entregaba Siria por las buenas, decidió tomarla por la fuerza. El enfrentamiento directo entre el vasallo y el soberano se hizo inevitable. La catástrofe de Navarino y la pérdida de Grecia fueron para Mehmet Ali el momento de la verdad. Había sufrido pérdidas colosales cumpliendo las órdenes del sultán, pero no había recibido la recompensa prometida. Siria. Las relaciones entre El Cairo y Estambul estaban envenenadas por acusaciones y desconfianza mutuas. Mehmet Ali se sentía engañado. El sultán Mahmud II veía en su vasallo egipcio a un competidor peligroso y excesivamente fortalecido. El conflicto se estaba gestando y solo faltaba una excusa para que se convirtiera en una guerra abierta. Esa excusa no tardó en llegar. El pretexto formal para la guerra fue un conflicto entre Mehmet Ali y el pachá de la ciudad de Acre, o San Juan de Acre, en Palestina, Abdullah Pachá. Mehmet Ali exigió que Abdullah Pachá le entregara varios miles de felás egipcios que habían huido a Siria de los reclutamientos y los impuestos. Abdullah Pachá, amparándose en el favor de Estambul, se negó arrogantemente. Entonces Mehmet Ali lo acusó de violar los derechos del pachá de Egipto y le declaró la guerra. En realidad, esto era solo una excusa. El verdadero objetivo de Mehmet Ali era Siria. Esta provincia era importante para él por varias razones. En primer lugar, el control de Siria y sus bosques le daba acceso a la madera necesaria para construir una nueva flota en lugar de la destruida en Navarino. En segundo lugar, Siria era una importante encrucijada comercial y una fuente de ingresos fiscales.
En tercer lugar, y esto era lo principal, Siria era un amortiguador natural que protegía a Egipto desde el noreste. Al conquistarla, Mehmet Ali creaba una cabeza de puente para una futura ofensiva sobre Anatolia, el corazón del Imperio Otomano. En octubre de 1831, el ejército egipcio, bajo el mando de Ibrahim Pachá, que ya tenía fama de ser el mejor general de Oriente, cruzó la frontera e invadió Palestina. Comenzó la primera guerra otomano-egipcia. El sultán Mahmud II declaró a Mehmet Ali y a su hijo Ibrahim rebeldes y envió a su ejército contra ellos. Pero este ejército era solo una sombra de las fuerzas egipcias. La campaña de Ibrahim Pachá en Siria y Anatolia entre 1831 y 1832 fue un modelo de arte militar. Fue una guerra relámpago que conmocionó a todo el Imperio Otomano y a Europa. El primer obstáculo serio en su camino fue la fortaleza de Acre, la misma que en su día no pudo tomar el propio Napoleón. Ibrahim la asedió. El asedio duró 6 meses, pero en mayo de 1832, tras un feroz asalto, la fortaleza cayó. El camino hacia el interior de Siria estaba abierto. A continuación, Ibrahim se dirigió al norte. El 8 de julio de 1832 derrotó al primer ejército otomano en la batalla de Homs. Luego ocupó sin luchar Damasco y Alepo. Toda Siria quedó en sus manos en solo unos meses. Las tropas otomanas, mal entrenadas y desmoralizadas, no pudieron oponer una resistencia seria a la maquinaria de guerra egipcia. El sultán, en pánico, reunió un nuevo y gran ejército bajo el mando del gran visir Reshid Mehmed Pachá y lo envió para detener a Ibrahim. Los dos ejércitos se encontraron el 21 de diciembre de 1832 cerca de la ciudad de Konya, en el centro de Anatolia. Fue la batalla decisiva de la guerra. Los otomanos tenían superioridad numérica, unos 50.000 soldados frente a los 30.000 de Ibrahim. Pero el ejército de Ibrahim estaba compuesto por veteranos curtidos y lo comandaba un genio militar. La batalla tuvo lugar en medio de una espesa niebla, lo que creó el caos en el campo de batalla. Ibrahim utilizó estas condiciones de manera brillante. Dirigió personalmente a su guardia en el ataque decisivo, rompió el centro del ejército otomano y capturó al propio gran visir. La derrota fue total. El ejército otomano dejó de existir. Después de la batalla de Konya, el camino a Estambul estaba abierto. Entre el ejército de Ibrahim y la indefensa capital del Imperio Otomano, no quedaban tropas. Mehmet Ali estaba a un paso de su objetivo principal. Podía entrar en Estambul, deponer al sultán Mahmud II y ocupar él mismo su trono, proclamándose el nuevo gobernante de todo el imperio. Fue en este momento crítico cuando las grandes potencias volvieron a intervenir, y esta vez su posición no fue unánime. Francia, que tenía estrechos lazos económicos y culturales con Egipto, y veía en Mehmet Ali a un gobernante progresista, lo apoyaba en secreto. A los franceses no les habría importado ver en el trono otomano a un monarca fuerte y pro-francés. Gran Bretaña, por el contrario, se oponía categóricamente. Los británicos veían en la preservación de un imperio otomano débil pero íntegro la garantía de la estabilidad en el Mediterráneo oriental y la principal barrera contra la expansión de Rusia hacia los estrechos del Bósforo y los Dardanelos. La aparición en su lugar de un imperio poderoso y agresivo, liderado por Mehmet Ali y, además, amigo de Francia, era una pesadilla para Londres. Pero la parte más activa fue Rusia. El zar Nicolás I, siguiendo la política tradicional rusa, por un lado, se alegraba de cualquier debilitamiento del Imperio Otomano, pero por otro, temía pánico a las revoluciones y al derrocamiento de monarcas legítimos. Además,
La aparición en los estrechos de un poderoso estado egipcio era para Rusia aún más peligrosa que un imperio otomano débil, y el zar decidió actuar. Ofreció ayuda militar al sultán. Mahmud II, que odiaba y temía a los rusos, se encontró en una situación sin salida. Pronunció su famosa frase de que un hombre que se ahoga se agarra hasta a una serpiente. En febrero de 1833, una escuadra rusa entró en el Bósforo y en su orilla asiática desembarcó un contingente ruso. Estambul quedó bajo la protección de las bayonetas rusas. Esto cambió la situación por completo. Mehmet Ali comprendió que una guerra contra el Imperio Otomano era una cosa y una guerra contra el Imperio Ruso, otra muy distinta. No estaba preparado para tal enfrentamiento. Bajo la presión de Gran Bretaña y Austria, que tampoco querían el fortalecimiento de Rusia, comenzaron las negociaciones. En mayo de 1833, en la ciudad de Kütahya, se firmó un tratado de paz. Fue un triunfo para Mehmet Ali. Según los términos del tratado, recibía bajo su administración vitalicia no solo toda Siria y Palestina, sino también el eyalato de Adana, en Asia Menor. Su hijo Ibrahim fue nombrado gobernador de estas provincias. De hecho, Mehmet Ali estaba creando su propio imperio, que abarcaba todo el Mediterráneo oriental. No se convirtió en sultán, pero se puso a su altura. Sin embargo, esta paz fue solo una tregua. Mahmud II no aceptó la humillación y la pérdida de sus provincias. Ansiaba la revancha. Y Mehmet Ali, ebrio de éxito, comenzó a pensar en una ruptura definitiva con Estambul y en la proclamación de la independencia total. Un nuevo y aún más sangriento enfrentamiento era solo cuestión de tiempo. La paz de Kütahya de 1833 le dio a Mehmet Ali todo lo que había soñado, excepto una cosa: la independencia total. Se convirtió en el gobernante de un vasto territorio, desde Sudán hasta los montes Tauro, pero formalmente seguía siendo un vasallo del sultán otomano. Este estatus dual no satisfacía ni a él ni al sultán Mahmud II. Los 6 años siguientes fueron un período de guerra fría entre El Cairo y Estambul. Ambos gobernantes se preparaban para un nuevo y decisivo enfrentamiento que debía resolver de una vez por todas quién era el verdadero amo de Oriente Próximo. Al recibir Siria, Mehmet Ali y su hijo Ibrahim, que se convirtió en su gobernante de facto, comenzaron a aplicar allí las mismas reformas que en Egipto. Su objetivo era transformar la provincia, fragmentada y anárquica, en una parte centralizada y rentable de su imperio. Ibrahim introdujo una fiscalidad regular, desarmó a los clanes y señores feudales rivales, y estableció la seguridad en los caminos, lo que contribuyó a la reactivación del comercio. Llevó a cabo una política de tolerancia religiosa, equiparando en derechos a cristianos y judíos con los musulmanes, lo que le granjeó la simpatía de los europeos pero el descontento de la parte conservadora de la población musulmana. Sin embargo, al igual que en Egipto, el objetivo principal de todas las reformas era el abastecimiento del ejército. Ibrahim introdujo en Siria el servicio militar obligatorio, comenzando a reclutar a la población local. También estableció monopolios estatales sobre la producción y venta de seda y otros productos. Estas medidas, especialmente el reclutamiento y los altos impuestos, provocaron un descontento masivo. Por toda Siria, desde Palestina hasta las montañas del Líbano, estallaron revueltas que Ibrahim reprimió con extrema crueldad. Su gobierno, eficaz pero tiránico, convirtió a Siria de un aliado en un territorio ocupado y hostil. Mientras tanto, en Estambul, el sultán Mahmud II, instigado por Gran Bretaña, no se quedó de brazos cruzados. Con la ayuda de consejeros militares prusianos, principalmente el futuro mariscal de campo Helmut von Moltke, reorganizó febrilmente su ejército, tratando de crear una fuerza capaz de hacer frente a las tropas de Ibrahim.
Para 1839, el sultán decidió que había llegado el momento de la revancha. Concentró en la frontera con Siria un enorme ejército. En junio de 1839, las tropas otomanas cruzaron el Éufrates e invadieron el territorio controlado por Ibrahim. Comenzó la Segunda Guerra Otomano-Egipcia. El 24 de junio de 1839, cerca de la ciudad de Nesib, tuvo lugar una batalla general. El ejército otomano, comandado por Hafiz Pachá, tenía superioridad numérica y estaba armado con artillería nueva. Los consejeros prusianos aconsejaron a Hafiz Pachá que adoptara una posición defensiva y esperara el ataque de Ibrahim, pero el comandante otomano, confiado en sus fuerzas, decidió atacar primero. Fue un error fatal. Ibrahim Pachá demostró una vez más su genio militar. Permitió que la infantería otomana atacara y luego desató sobre sus flancos su superior artillería y caballería. En 2 horas el ejército otomano fue completamente derrotado. Perdió miles de hombres entre muertos, heridos y prisioneros. Los egipcios capturaron toda la artillería y el campamento enemigo. Fue una catástrofe, aún más aplastante que la de Konya. El destino asestó a Estambul otro golpe. Pocos días después de la batalla, sin saber aún su resultado, falleció en Estambul el sultán Mahmud II. Su hijo de 16 años, Abdülmecid I, ascendió al trono. El imperio otomano se quedó sin ejército y sin un gobernante experimentado en el momento de la mayor crisis. E inmediatamente siguió una nueva traición. El comandante de toda la flota otomana, Ahmed Fevzi Pachá, en lugar de luchar contra los egipcios, llevó toda la flota a Alejandría y se la entregó a Mehmet Ali. Ahora Mehmet Ali tenía todas las cartas en la mano. El imperio otomano estaba completamente desmoralizado e indefenso. Podía dictar cualquier condición. Exigió al nuevo sultán que le reconociera a él y a sus descendientes el poder hereditario sobre Egipto y Siria. De hecho, esto significaba la creación de un imperio árabe independiente y el desmembramiento del imperio otomano. Fue en este momento, cuando Mehmet Ali se encontraba en la cima de su triunfo, cuando una coalición de potencias europeas se opuso a él. La iniciativa partió de Gran Bretaña, en la persona de su ministro de Asuntos Exteriores, Lord Palmerston. Palmerston era un firme partidario de la preservación del Imperio Otomano. Temía que su desintegración llevara al caos y, lo más importante, abriera a Rusia el camino hacia el Mediterráneo. Un imperio poderoso de Mehmet Ali, además apoyado por Francia, era para él una amenaza aún mayor. Decidió detener al pachá egipcio a toda costa. Palmerston logró formar una coalición que incluía a Gran Bretaña, Rusia, Austria y Prusia. Francia, el único aliado de Mehmet Ali, quedó aislada y no se atrevió a una guerra abierta con las 4 grandes potencias. En julio de 1840, la coalición presentó a Mehmet Ali un ultimátum, conocido como la Convención de Londres. Las condiciones eran duras. Se le ofrecía el poder hereditario sobre Egipto y el poder vitalicio sobre el sur de Siria, es decir, Palestina. A cambio, debía retirar inmediatamente sus tropas del resto de Siria, Creta y Arabia y devolver la flota otomana. Si se negaba, perdería también el sur de Siria. Y si persistía, perdería también Egipto. Mehmet Ali, instigado por Francia y confiado en la fuerza de su ejército, rechazó el ultimátum. Creía que Europa estaba fanfarroneando y no se atrevería a una guerra. Fue su mayor error de cálculo político. Palmerston no fanfarroneaba. Una flota combinada anglo-austriaca bloqueó la costa de Siria y Egipto. Agentes británicos comenzaron a suministrar armas y dinero a los rebeldes sirios, que iniciaron una revuelta general en la retaguardia de Ibrahim. La infantería de marina británica desembarcó en la costa y, junto con las tropas otomanas, comenzó a ocupar las ciudades costeras. En noviembre de 1840,
La flota británica sometió a un intenso bombardeo la principal base egipcia en Siria, la fortaleza de Acre. Después de que un impacto directo provocara la explosión del principal polvorín, la fortaleza capituló. El ejército de Ibrahim en Siria, agotado por las revueltas y aislado de sus suministros, se encontraba al borde del colapso. Francia, viendo la determinación de la coalición, negó su apoyo a Mehmet Ali. Se quedó solo frente a toda Europa. Comprendiendo que seguir resistiendo era inútil, el viejo pachá se vio obligado a capitular. Aceptó las condiciones de la coalición. Sus sueños de un gran imperio se derrumbaron. Retiró sus tropas de Siria y devolvió la flota al sultán. A cambio, según un firmán del sultán de 1841, él y sus descendientes por línea masculina obtuvieron lo que había buscado toda su vida: el poder hereditario sobre Egipto y Sudán. Su ejército se redujo a 18.000 hombres y perdió el derecho a construir una flota y a llevar a cabo una política exterior independiente. La crisis oriental había terminado. Mehmet Ali fue derrotado pero no destruido. Perdió su imperio pero conservó Egipto y fundó una dinastía. Las grandes potencias preservaron el imperio otomano, pero esta crisis lo convirtió definitivamente en el enfermo de Europa, cuyo destino dependía a partir de entonces no de la voluntad del sultán, sino del acuerdo en las capitales europeas. La derrota en la crisis oriental de 1840 y 1841 fue para Mehmet Ali un golpe devastador. Él, que había estado a un paso del trono imperial, fue arrojado de vuelta a las fronteras de Egipto y reducido de nuevo a la condición de vasallo, aunque hereditario. Toda su vida la había dedicado a la creación de un gran imperio, y ahora, en el ocaso de sus días, veía cómo la obra de su vida se derrumbaba bajo la presión de la diplomacia europea y las cañoneras. Sus últimos años son la trágica historia del declive de un titán que sobrevivió a sus ambiciones. Después de 1841, Mehmet Ali, que ya tenía más de 70 años, pareció perder el interés por la vida. El gobernante enérgico, activo e infatigable cayó en la apatía y la depresión. Ya no hacía planes grandiosos, no iniciaba nuevas reformas. La enorme maquinaria militar e industrial que había creado comenzó a fallar. El ejército se redujo al mínimo, muchas fábricas, al quedarse sin pedidos militares y no poder competir con los productos europeos baratos, cerraron. Los monopolios estatales, privados de sus mercados de salida en Siria, decayeron. El sistema, construido sobre la violencia y la movilización de todos los recursos para la guerra, resultó inviable en tiempos de paz. Aparecía cada vez menos en público, pasando la mayor parte del tiempo en sus palacios de Alejandría. El gobierno del país pasaba cada vez más a manos de su hijo Ibrahim, envejecido y agotado por las guerras. La propia salud de Mehmet Ali comenzó a deteriorarse rápidamente. Su mente, antaño clara y aguda, empezó a nublarse. Para 1844 comenzó a mostrar signos evidentes de demencia senil. Se volvió cada vez más desconfiado, sus acciones impredecibles. El gran constructor de un imperio se estaba convirtiendo en su propia sombra. En 1848, cuando su incapacidad se hizo evidente, los altos dignatarios y los miembros de su familia lo obligaron a transferir oficialmente el poder a su hijo, Ibrahim Pachá, quien se convirtió en regente. Pero el reinado del más brillante de los hijos de Mehmet Ali resultó ser trágicamente corto. Ibrahim, cuya salud se había visto minada por décadas de campañas militares, murió de tuberculosis solo unos meses después de llegar al poder, aún en vida de su padre. La muerte de Ibrahim fue para Mehmet Ali el último golpe, del que ya no se recuperó. Ni siquiera se dio cuenta del todo de que su amado hijo había muerto. El poder pasó a su nieto, Abbas I, hijo del prematuramente fallecido Tuzún,
y el 2 de agosto de 1849, en su palacio de Alejandría, falleció el propio Mehmet Ali. Tenía unos 80 años. La gran era de cambios asociada a su nombre había llegado a su fin. Entonces, ¿cómo ha pasado a la historia Mehmet Ali? Las valoraciones de su persona y su reinado siguen suscitando acalorados debates. Para muchos egipcios y nacionalistas árabes, es el padre fundador del Egipto moderno. El hombre que despertó al país de un sueño de siglos, lo arrancó del poder de los otomanos y los mamelucos y lo convirtió en una potencia regional fuerte e independiente. Creó los cimientos del Estado egipcio moderno, el ejército, la burocracia, la industria, la educación laica. Dio a Egipto un poder centralizado e hizo que Europa lo tuviera en cuenta como un actor serio en la escena internacional. La dinastía que fundó gobernó el país durante más de 100 años, hasta la Revolución de 1952. Para los historiadores occidentales, es uno de los primeros y más claros ejemplos de un déspota modernizador. Un gobernante autócrata que utilizó tecnologías y métodos europeos para fortalecer su poder personal y construir un Estado militarizado. No fue un monarca ilustrado, sino un pragmático para quien las reformas no eran un fin en sí mismas, sino solo un instrumento para alcanzar sus ambiciones imperiales. Pero no se puede olvidar el otro lado de su legado. Su gobierno se basó en una violencia y una explotación sin precedentes de su propio pueblo. Decenas de miles de felas murieron en la construcción de canales y fábricas en los campos de batalla de Arabia, Sudán y Grecia. Toda la economía del país estaba subordinada a los intereses del Estado, o más bien, de su gobernante. Destruyó a la vieja aristocracia de los mamelucos, pero creó una nueva, la aristocracia de su familia y su círculo más cercano, que poseía las mejores tierras y ocupaba todos los puestos clave. Dejó tras de sí un Estado fuerte, pero una sociedad débil y sin derechos. Fue su política la que abrió a Egipto a la influencia europea. Al invitar a consejeros europeos, tomar préstamos europeos e integrar la economía de Egipto en el mercado mundial, sin quererlo, preparó el terreno para el futuro sometimiento económico y luego político del país. El grandioso proyecto del Canal de Suez, realizado bajo sus sucesores, fue una consecuencia directa de su política de puertas abiertas y, en última instancia, condujo a la ocupación británica de Egipto en 1882. Mehmet Ali es una de las figuras más complejas y contradictorias de la historia del siglo XIX. Fue a la vez un destructor y un creador. Arrancó a Egipto de la Edad Media y lo empujó a la fuerza a la Edad Moderna. Pero el precio de este salto fue enorme. Su historia es el eterno drama de cómo las grandes ambiciones de un hombre pueden cambiar el destino de toda una nación, trayéndole tanto gloria como sufrimiento. No fue ni un nacionalista árabe ni un patriota egipcio. Fue un aventurero albanés que consideraba a Egipto su feudo personal, una cabeza de puente para crear su propio imperio. Pero la paradoja de la historia es que, al perseguir sus objetivos egoístas, sentó objetivamente las bases del Estado Nacional egipcio moderno. La sombra de este comerciante de tabaco analfabeto todavía se cierne sobre el valle del Nilo. En sus grandiosas mezquitas, en los antiguos edificios de las academias militares, en la propia estructura del poder egipcio, donde el ejército y el Estado siguen estando inseparablemente unidos, se siente el legado del primer pachá. Su historia nos recuerda que el progreso rara vez es indoloro y que los grandes reformadores a menudo resultan ser grandes tiranos. Fue el león de su época, cruel, poderoso e inolvidable. Y el rugido de este león resonó durante mucho tiempo en los pasillos del poder desde el Cairo hasta Estambul, desde Londres hasta París, cambiando para siempre la faz de Oriente Próximo. Gracias por pasar este tiempo con nosotros, sumergiéndonos en la vida turbulenta y apasionante de uno de los gobernantes más destacados de Oriente.
Si te ha gustado este relato, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Te esperan muchas más historias sobre personas y acontecimientos que cambiaron nuestro mundo. Hasta la próxima.